más, mi gente, mis amigos de YouTube. Hoy le vengo a tocar un tema de, por decirle, ¿qué bombillo debo usar? Porque surgió este tema que estoy haciendo, surgió por que una persona me escribió por el WhatsApp de la página. Cuando lo quieran pueden escribir por el WhatsApp de la página. Yo si puedo les contestar. Entonces, esta persona me dice que tiene una Pulsar NS125 2021. Le compró batería de GER nueva, fusible, coloqué de 20 amperios y aún nada sigue la falla. De hecho, la prendí por la pata ya que el arranque y el botón no quieren dar, la batería no está cargando. Entonces, vamos a mostrar el video. Vamos a esperar que cargue. No quiere cargar. Bueno, lo cierto es que la persona tenía un problema de que, como estas motos nuevas, por las regulaciones ambientales europeas, ellas vienen, bueno, ahí pueden ver, ¿ve? Bueno, como pueden ver, la moto no carga bien, tiene batería nueva. Es una moto 2021, relativamente nueva, tiene un año de uso. Entonces me decía que la batería no está cargando, que qué podría hacer. Y eso ya. Entonces resulta que él compra un bombillo porque se le dañó el bombillo de él. Y resulta que le compró un bombillo y por no saber qué bombillo comprar, mire, compró un bombillo. Tiene una motico, como pueden ver, H4, 12 voltios, marca Philips. Y cuando vemos acá, como podemos ver aquí, vemos que es de 12 voltios, 60 vatios y 55. Esto quiere decir que 60 vatios consume la moto en alta, o sea, la luz alta, y 55 la baja. ¿Qué pasa con estas motos? Que estas moticos vienen diseñadas para bombillos de 35 vatios, ¿verdad? Entonces, esta persona, yo le dije, cuando vi la caja, la foto, le dije, no, es que tú le estás poniendo un bombillo le estás poniendo un bombillo de más amperaje del que la moto puede soportar, y como esas motos siempre cargan la luz encendida y uno siempre no anda corriendo, uno anda en mínima, a veces un tráfico, una cosa, entonces cuando tú te paras ella empieza a consumirse la carga. ¿Por qué? Porque normalmente esas motos producen un amperaje por ahí para mantener la carga de entre 3.5 a 5 amperios. 5 amperios por ahí a 5000 revoluciones más o menos, 6000. Y en mínima ellas traen un amperaje alto, en mínima, por ahí de 3 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos acá a esta calculadora conversora, normalmente para uno saber cuántos amperios te consume un bombillo, uno divide los vatios, lo divide entre el voltaje, o sea, lo divide para saber cuánto tienes. Un ejemplo, aquí vamos a poner 12 voltios, o no, vamos a poner un bombillo de 60 vatios dividido entre 12 voltios nos da 5 amperios. De esos 5 amperios, prácticamente, si la moto a 5000 revoluciones nos manda por ahí aproximadamente 5 amperios, quiere decir que el bombillo se nos está consumiendo toda la carga que produce nuestra bobina y nuestro regulador de corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? O sea, manteniéndola tú la moto aproximadamente a 5000 revoluciones, ella va a mantener la carga y no va a descargar la batería. Pero ¿qué pasa si la moto produce 3.5 o 2 amperios en mínima y la luz está consumiendo 5 amperios? Entonces vamos a tener un factor, vamos a tener una pérdida de potencia en la batería, porque la batería, en vez de estar manteniendo la carga, la está descargando, porque
consume más todos los instrumentos eléctricos que tiene la moto con el bombillo que lo que nuestro sistema de carga puede mantener, ¿verdad? Y entonces vamos a ver aquí que esto es una calculadora para que vean que aquí vean 5 amperios y aquí vamos a poner potencia vatios, 60 vatios por, o sea, ponemos aquí 12 voltios y calculamos, son 5.45 amperios. O sea, nos está consumiendo mucho más de lo normal. Esto es un tema para calcular. En las motos se usa mucho lo que es la ley de Ohm. Aunque no lo veamos de esa manera o no sepamos, se usa mucho la ley de Ohm para saber muchas cosas más. Entonces, como pueden ver, tenemos el bombillo. Entonces le cambió el bombillo. Él me dijo que si le podía poner un bombillo LED. Aquí vemos el bombillo que tenía original la moto que se quemó de 35 vatios. Y el bombillo que él le colocó, que es este, que es de más bateaje. Hay motos, por lo menos creo que la Pulsar NS 200 trae uno de 55-60. La Yamaha XT225, la XTZ 250. Ya motos más grandes si usan un bombillo de 55-60 porque es que el sistema de carga de ella ya manda más. Pero como esto es una moto más sencilla, entonces aquí lo que le voy a explicar es qué bombillo debe utilizar. O sea, tenemos los bombillos convencionales que son los bombillos amarillos y tenemos los bombillos LED. Los bombillos LED tienen algo en común que nos ayudan a tener más intensidad de luz, por menos vatios, o sea, menos vatios. Porque ¿qué pasa? Es que los bombillos LED, por lo menos hay bombillos LED que son, vamos a poner bombillos LED. Hay bombillos LED que tienen un bateaje, como les explico, hay bombillos LED que tienen un bateaje de 40 vatios, 35 vatios, pero entonces mucha gente me dirá, pero si tú le estás poniendo un bombillo LED, por lo menos 40 vatios, vamos a buscar aquí, 40 vatios dividido entre, ¿qué? Entre 12. Igual me da 3.3 amperios, sin embargo siempre consume. La diferencia es que esos 40 vatios de un bombillo LED no es una luz, no es un consumo tan constante como una resistencia, porque un bombillo amarillo tiene una resistencia y esa resistencia está consumiendo continuamente la energía. ¿Acaso ya serían en un bombillo LED, ya serían por ahí 40 vatios hora? Ya es un consumo mucho menor, no es tan intenso y no tiene tanto desgaste en la batería, porque mientras esto está quemando energía, o sea, un bombillo convencional lo que hace es quemar energía, la corriente de un bombillo LED es un diodo. O sea, un bombillo LED es un diodo solamente que alumbra. O sea, los diodos en realidad alumbran. Lo que pasa es que ellos vienen recubiertos en esa cosa negra donde ellos vienen, pero un diodo puede generar luz y un bombillo LED también genera luz. No tiene que quemar tanta energía como una resistencia. Entonces le voy a explicar en una parte teórica, una parte, o sea, ya está la parte teórica, la voy a explicar en una parte con varios bombillos LED y para ver qué bombillos pueden comprar, qué bombillos no pueden comprar, todos los mitos de si a los bombillos LED, los bombillos convencionales, para que vean cómo funciona. Porque es que, ¿qué pasa? Hay bombillos en el mercado, ya yo me he topado con ellos, que te dicen que son bombillos de 6.000 lúmenes, de 8.000 lúmenes, de 10.000 lúmenes, de 16.000 lúmenes, y resulta que cuando tú los compras alumbran casi igual que uno de 2.000 o de 3.500 lúmenes. Entonces les voy a explicar los tipos de bombillos, los tipos de luces, para que no se estrellen, para que sepan qué comprar. Les voy a explicar con una marca que yo uso, es la que más se vende donde yo trabajo, y es una marca que, bueno, hasta el momento me han salido, no he tenido ninguna queja con esos bombillos.
y le voy a explicar los tipos de luces, o sea, para qué la necesitas, los consumos, se lo voy a mostrar con un multímetro para que vean. Así que bueno, ahorita me voy a la parte práctica. Ya le expliqué la parte teórica, en cierta parte un poquito. Y otra cosa que le iba a decir era que bueno, quiero que se suscriban al canal, que le den me gusta, porque es que muchas personas ven mis videos y no se suscriben. Entonces les pido encarecidamente que se suscriban. Este, Como pueden ver, aquí tenemos nuestro perfil de WhatsApp. Ya lo que es la página cuenta con servicio de WhatsApp. Pueden escribirnos sus dudas, preguntarnos y tener una interacción más, o sea, como más rápida por el WhatsApp, más interactiva. Podemos mandarnos fotos, videos de sus fallas. Si yo puedo, les colaboro. Así que bueno, nos vamos con la parte práctica. ¿Qué tal, mi gente? Aquí vamos a la parte un poquito más práctica. Vamos a trabajar con más o menos que nos trabaja cada qué. Los parámetros, los amperajes que nos consume cada bombillo. Entonces, aquí me prestaron en el taller donde yo trabajo en el almacén, me prestaron estos bombillos para hacer las pruebas de los bombillos LED. Tenemos varios bombillos de varios lúmenes. Tenemos un bombillo, quería conseguir un bombillo de 55 vatios así como este Trizeta, pero no conseguí fue este de 55 vatios, como pueden ver en su caja aquí, 55 vatios. Este es de 35 vatios, el que usan las motos. Tenemos este bombillo LED que es de 4600 lúmenes, 4600 lúmenes, y aquí dice poder 42 vatios. Se me ha olvidado recalcar esto. Estos 42 vatios, poder de 42 vatios, quiere decir que este bombillo nos generaría la misma cantidad de luz que va referente a un bombillo de 42 vatios. Puede ser un bombillo de 42 vatios amarillo, puede ser un bombillo de 42 vatios, o sea, es como una referencia a los 42 vatios de energía luminosa que nos puede generar el bombillo. Se me olvidó mencionar eso, así que bueno. O sea, por eso es que ahorita cuando más adelante van a ver el cálculo que hicimos, estos 42 vatios a lo que en verdad consume el bombillo no es lo mismo. Así que ahí lo estoy corrigiendo aquí. O sea, 42 vatios de poder, o sea, poder luminoso. Como pueden ver aquí, 42 vatios. Tenemos este que es de 2500 lúmenes, 25 vatios. Tenemos este que es de 950 lúmenes, 950 lúmenes. Este no nos dice el batiaje, pero ya vamos a ver cuánto nos consume. Tenemos este que es de 1700 lúmenes, y tenemos este otro que está por acá. Tenemos este que aquí, como pueden ver, dice que 9800 lúmenes el par, y quiere decir que cada bombillo es de 4900 lúmenes. Eso tienen que estar muy pilas, porque a veces cuando nos venden estos bombillos, uno ve el 9800 y piensa que el bombillo es de 9800. Estos son los bombillos que yo les mencionaba primero, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro multímetro para medir amperios. Y bueno, como les dije hace rato, ya sabemos más o menos cuántos amperios nos consume cada sistema. Entonces,
¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es, ya tenemos aquí, nos inventamos aquí unos caimancitos, positivo y negativo, para hacer las pruebas. Vamos a probar este rapidito, a ver cuánto nos da el de 35-35, ya que lo compré y vino partido, y está que se quema. Entonces, en los bombillos Trizeta, siempre tenemos que el bombillo Trizeta, el negativo siempre de este lado. Déjenme ver aquí, cuadrar algo aquí rapidito. Bueno, lo primero que vamos a hacer es este de 35 vatios. Vamos a 35 tendría que dar 2.91 amperios. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es esto. Como les mencioné, aquí va el negativo en la parte de este lado. O sea, si lo pones así de frente hacia adelante tuyo, quedaría en la parte izquierda. Vamos a ver cuánto nos consume en luz baja. Ahí se nos quemó. 2.40 amperios nos consume este bombillo amarillo de 35 vatios. Ahora vamos a probar este amarillo. Normalmente, si es de 60, debería consumirnos por ahí unos 5 amperios. Vamos a ver cuánto nos consume. Este de 55. Tenemos 4,67 amperios. Es un bombillo que haría la función prácticamente el bombillo que nuestro amigo que les mencioné le puso a su moto y le descargaba. O sea, le estaba consumiendo 4. Voy a prender la luz, si no se aprecia, 4,62 amperios. Bueno, ya vimos este. Vimos que consume sería en el bombillo que mostró en la parte de baja, consumiría por ahí unos 4,60 amperios, mucho más de lo que producen la mayoría de las motos en reality alto, por ahí 3.000, 4.000 revoluciones, y en mínima por ahí produce 2 amperios la mayoría de las motos. O sea, ese bombillo nos comería la batería enseguida. Ahora vamos a probar un bombillo, este que está aquí, que es de 2500 lúmenes. Vamos a sacarlo de su caja, de su manual. Sacamos el bombillo y tenemos aquí, tenemos esta cajita por acá. Vamos a sacar la calculadora. Vamos a prender un poquito, un momento el computador. Miren, como podemos ver, tenemos la calculadora. Entonces la cuenta matemática va a ser la siguiente. Tenemos 25 vatios dividido entre 12 voltios. Nos da un total de 2 amperios. 2 amperios. 2,8, sí, 2 amperios. Pongámosle. Entonces, vamos a agarrar y vamos a probar aquí. Pongamos acá. Bajemos otra vez donde estábamos ahorita. Pongamos acá. Aquí tenemos. Y tenemos aquí nuestro bombillo de 2500 lúmenes. Bueno, como podemos ver aquí, ya tenemos el bombillo. Este es un bombillo de 2500 lúmenes. Y vamos a encenderlo en luz alta. Y van a ver, tiene que marcarnos ahí 2 amperios en luz alta. 2.0.1. Vamos a ver cuánto nos consume en alta. Pueden ver el brillo, la intensidad. Y pueden ver que nos consume en alta 1.4 amperios cuando normalmente tendrían que ser 2 amperios. Eso es en alta. Si lo ponemos en baja, nos consume 922 o 920 miliamperios.
todavía no nos llega a 1 amperio y tenemos mucha más intensidad de luz que los bombillos convencionales. Este es el de 2500 lúmenes, ¿no? Tenemos el de 2500 lúmenes. Vamos a encender el de 4900 lúmenes que dice 9800 por 2. Vamos a ver la intensidad. Vean la intensidad. O sea, yo estoy acá y no siento una gran incandescencia. Me consume 1.67 amperios en alta. Pongámoslo en baja. Entonces, en baja me consume 1.21 amperios. Como pueden ver ahí. No sé si se nota. Ahí se nota. 1.22 amperios. Entonces lo que yo quiero que miren en el video es lo siguiente. Bueno, ya vieron el bombillo de supuestamente 4900 lúmenes, ¿no? 4900 lúmenes. Bueno, entonces vamos con el de 4600 lúmenes y 42 vatios. Lo mismo. Entonces aquí ponemos en alta. Pueden ver la cantidad de luz y este consume 2.2 amperios. Está consumiendo prácticamente un poquito menos de lo que consumiría un bombillo de esto. Y como pueden ver aquí, la luminosidad es un poquito más alta. Lástima que no tengo una farola para que puedan apreciar. Ese es en alta. Pongámoslo en baja. Este es en baja. Lo tenemos en baja. Y nos consume una cantidad de 1.76 amperios. Entonces, como les decía, 1.76 amperios. Y este que está acá, el amarillo, nos consume 2.24 con 35 vatios. Quiere decir que este consume menos y es más eficiente que el amarillo. Claro, estos bombillos le tienen una desventaja, es que en sitios nublados no funcionan bien. O sea, ¿por qué? Porque la luz blanca se pone toda nubosa, es blanca, más esto blanco se vuelve como un paño. Entonces ahí es donde usamos nuestros bombillos amarillos para poder atravesar la niebla. Habíamos sacado la cuenta. Teníamos la cuenta del de 40 vatios, no la habíamos sacado. El de 40 vatios dividido entre 12 voltios nos daría un igual de 3.3 amperios si fuera un bombillo amarillo. Como es un bombillo LED, nos consume 2.2 amperios. ¿Por qué? Porque es que como los bombillos LED, ellos calientan, pero esta energía que ellos se calientan, ellos no, ¿cómo les explico? Ellos no es una resistencia directamente a 12 voltios. No, estos bombillos la mayoría de las veces trabajan a 5 voltios. Pero con más amperios, 5 voltios, 10 amperios, todo lo que hace es regular la corriente, la transforma a un voltaje menor con más amperaje. Por eso es que es más eficiente estos sistemas de bombillos LED, porque como les dije, no es una resistencia, sino es un diodo. Seguíamos, teníamos en el de 40 vatios 3.3 amperios, del cual nos consume 2.21. Apaguemos el monitor para que no nos estorbe aquí con el brillo. Apagamos el monitor, encendamos el flash nuevamente. Bueno, vamos a probar que este es de 950 lúmenes. No lo voy a sacar de la caja porque me lo prestaron. Ponemos aquí y ponemos acá. Se salió un cable del multímetro.
Pues ya vamos a resolver. Ya lo pusimos. Ahora tenemos este bombillo de 950 lúmenes. Se nota que alumbra más por... Ahí está en alta. Vean la cantidad que consume. 630 miliamperios. Es algo totalmente muy pequeño para la cantidad de luz que nos da. Incluso este bombillo de 950 lúmenes alumbra mucho mejor que un bombillo convencional amarillo. Incluso yo tengo este bombillo en mi moto de hace como 1 año y medio y todavía sirve. Este es de 950 lúmenes, consume 630 miliamperios, o sea, prácticamente no consume ni lo que consume un bombillo de freno, del bombillo de cuando uno frena en la moto amarillo. Volvimos. Vayamos con este bombillo, pongamos el positivo donde va, en este lado. Yo tampoco lo voy a sacar de la caja y ponemos este bombillo está en luz alta ahí, nos apago ya, y tiene la cantidad de consumo de, como pueden observar, 1.06 amperios. Este es de 1750 lúmenes, un poquito superior, tiene más LED, tiene 3 LED y tiene una buena intensidad también de luz, bastante bueno. Entonces, en conclusión es que para elegir un bombillo tienen que tomar en cuenta todos los parámetros que le he dado. Si el fabricante de la moto dice que la moto o usa un bombillo en el manual, las motos traen sus manuales, los carros, todo. Si el fabricante de la moto te dice que está recomendado para esa moto un bombillo de 35 vatios, que serían 2.21 amperios, algo así, ese es el bombillo que tienes que usar. ¿Me entiendes? Porque si no vas a tener problemas con la batería, vas a tener problemas con los cables, con el comando, con el encendido, puedes derretir hasta la careta porque cada bombillo de esos genera una cierta cantidad de calor y ya el carenaje, la farola o el faro ya vienen diseñados para aguantar cierto tipo de calor. Como les dije, esto es un bombillo que es de más wattaje, pero consume demasiado, pero demasiado amperaje. O sea, prácticamente este bombillito, que es el que se usa para las explorables de los carros, este bombillito te consume 5.62 amperios. O sea, prácticamente lo que te consume un bombillo un ejemplo así, una triceta de 55 por 60 vatios, lo que te consume un bombillo de eso, prácticamente podrías poner dos LED de 4600, que es este. O podrías poner, que un ejemplo, si fueras un aficionado a las luces, podrías ponerle por ahí unos 6 bombillos de estos, que harían el consumo 6 bombillos de estos, por ahí que sí, 6, por ahí 5 bombillos de 950 lúmenes harían el consumo de un bombillo de estos. Y por ahí con de este, que es de 1700, podrías poner 4 bombillos de estos. Y de este, que es el de más alta gama que yo considero, podrías poner 2 de 4600. Entonces, lo que le iba a decir de estos bombillos, vamos a ponerlo así rapidito. Vamos a ver si es que... Vamos a ver vamos a ver cuánto consume. Este supuestamente tiene más lúmenes que este. Tiene más lúmenes. Tiene más lúmenes. Aquí está en luz alta. Vamos al destello. Y nos está consumiendo 1.70.
vamos a ver este. Este nos está consumiendo 2.37. Nos está consumiendo este, nos pone casi todo en blanco. Entonces, este sí es la calidad que dice que es, pero hay bombillos de estos que ya yo he visto que prácticamente alumbran igual que uno de estos. Prácticamente alumbran igual que uno de estos, que este es de 2500 lúmenes. Necesitaríamos una farola. Voy a hacer un video entonces de probarlo en una farola en un sitio oscuro. Cada bombillo de esos lo voy a probar. De repente mañana o pasado mañana estaré subiendo ese video. Pero tienen que estar muy pendientes porque es que el bombillo más grande que yo he visto, que este pechito que está aquí ha visto, el bombillo más grande es un bombillo de 4600. El máximo que he visto es de 5500. Pero 5500 reales. O sea, estoy hablándole de verdad. Porque hay unos bombillos que vienen por ahí, incluso nada más tienen 2 LED, ni siquiera como este que tiene 3 LED, sino traen 2 LED y dicen que son, claro, eso depende del tamaño del LED, de la luminosidad que tenga el LED, ¿no? No tiene que ver si tiene 5 LED, si tiene 20 LED, no. Pero los he visto así, con 2 LED nada más, y dicen que son de 8000 lúmenes y tú lo pones y alumbra más. En pocas palabras, alumbra hasta más este alumbra más. Ya me ha pasado, no tengo para mostrarle un ejemplo como tal, pero ya me ha pasado. Vamos a ver si mañana consigo una farola y en la noche le hago el experimento con este, porque este consume más y este consume menos. Entonces, en práctica, este me alumbra más que este. Solamente que el resplandor ahorita de la luz no nos deja ver bien. No nos deja ver bien, entonces, o sea, entonces, como les decía, así se pone esa luz como ahorita se mostró en el video blanca. Se pone cuando usamos estos bombillos. Por eso es que tampoco podemos decir que estos son malos, porque depende de la situación. Si usted vive por un sitio muy nublado, donde haya mucha neblina, donde haga mucho frío, les recomiendo que tendría que usar sus bombillos amarillos, o existen unos bombillos LED, unas exploradoras que tienen luz naranja, o sea, luz amarilla, naranja, no es blanca. Si vives en un sitio así, te recomendaría usar tus bombillos amarillos o comprar unos bombillos LED o unas exploradoras que tengan luz naranja. Tienen luz blanca y luz naranja, las dos luces a la vez. Para eso, para evitar la neblina, para que rompa la neblina. Si tiene motos, más que todo motos 2 tiempos, que son las que usan ese sistema, o motos que usan sistema de corriente alterna, les recomendaría usar bombillos. Por lo menos estos bombillos tienen unos diodos. Él dice aquí atrás que es para corriente directa. Este es corriente directa, ¿ves? Lo marca AC/DC. Este que está acá dice que es para corriente alterna. Estos que están aquí, este dice, como pueden ver, vamos a prender la luz. No podemos prender la luz porque se descargó la batería, pero vamos a ver si podemos enfocar más la luz. No tenemos casi luz, pero aquí dice AC DC, dice de 9 a 18 voltios. AC DC, y dice los vatiajes, este dice 25 vatios, no se distingue bien. Este es un bombillo que es muy bueno para moticos semiautomáticas como las Crickleton
como las AKT Special, la AKT Special que se mueve mucho en Colombia, las Flex, las Hondas B, las Hondas Wave, las Hondas Vex, las Hondas B ahora la Suzuki Vex, la Suzuki Viva, todas esas moticos que aquí le dicen bizcochera donde yo vivo, semiautomática. Este es bueno porque el cosito, el disipador es pequeño y hay veces que esas motos no tienen buena cabida, entonces poniéndole otro bombillo, este cosito pegaría el tablero y no nos dejaría cerrar la careta. Si quieres vives en un sitio que es oscuro, vías largas y necesitas más capacidad de luz, te recomendaría este que es de 4600 o este que es de 4900. Si tienes un sitio, bueno, ya les dije, las luces amarillas son estas para sitios muy nublados, montaña, páramos, lo que sea, es mejor usar luz amarilla que luz blanca. Este, la ventaja de estos bombillos es que los bombillos trabajan con un voltaje de 5 voltios, 7 voltios, 4 voltios, 4.5 voltios y más amperaje. Por ahí unos 10 amperios, pero claro, cuando tú reduces el voltaje, igualito te puede quedar la potencia, te puede quedar el amperaje, que digo. Puedes tener menos voltaje, pero más amperaje. Y entonces por eso es que estos bombillos son más eficientes que esto en nivel energético, en nivel de consumo. Son más eficientes que esto y alumbran más que estos. Así que bueno, mi amigo, eso es todo. Acuérdense suscribirse al canal, denle me gusta. Hasta la próxima. Y bueno, les pido, de verdad, bueno, ya les expliqué que teníamos WhatsApp en la página. De repente en estos días, como le dije, voy a hacer un video probando cada bombillo de estos que están acá con un faro, una farola, en un sitio cerrado para ver cuál de estos alumbra más, porque aquí todos con la claridad que le pegan a la cámara se va a ver borroso, o sea, se va a ver blanco. Así que bueno, hasta la próxima. Acuérdense suscribirse al canal, denle me gusta. Chao. Así que bueno, pulgar para arriba.